El lunes 2 de enero de 2023 comenzó en Argentina el esperado juicio contra 8 sujetos acusados de matar a golpes a un joven a la salida de un local bailable en la ciudad balnearia de Villa Gesell el 18 de enero de 2020. Según la autopsia, la víctima murió de traumatismo de cráneo por la terrible violencia con la que sus agresores se desenvolvieron. Los acusados, cuyas edades van de los 21 a los 23 años, están en prisión preventiva desde el año en el que se produjo el asesinato, bajo el rótulo de homicidio agravado por el concurso premeditado de más de 2 personas y alevosía. Se espera que el juicio incluya 150 testigos a lo largo de 21 extensas jornadas. Los imputados enfrentan una pena de hasta prisión perpetua. Si querés saber todo sobre la noche del crimen y conocer los detalles de la primera semana del juicio, te invito a que veas el informe que hicimos en este mismo canal. Nuestra idea es, siempre que el tema les interese, ir actualizándolo hasta finales de este mismo mes, cuando se conozca la condena. ¿Qué van a encontrar en este video? Bueno, la declaración de forenses y peritos de diverso tipo que brindaron información esencial, la opinión de los abogados involucrados y un final comprometedor para uno de los acusados. Hoy indagaremos en la segunda semana del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa. Antes de continuar, me gustaría saber si están siguiendo el caso y que me cuenten sus impresiones al respecto. Y ahora sí, avancemos. Lo primero que sorprendió a todos en la jornada número 6 del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa fue que los acusados se mostraron sin barbijo. Este no es un dato menor. Los 8 acusados por el asesinato del estudiante de Derecho estuvieron durante toda la semana pasada portando tapabocas. La defensa de la familia de Fernando había reclamado que den la cara. Durante ese lunes, más precisamente el lunes 9 de enero, la médica Carolina Garibaldi La Rosa, quien trabaja hace 18 años en el sector de emergencias del Hospital Municipal de Villa Gesell, contó que la madrugada del 18 de enero de 2020 encontró a Fernando Báez Sosa ya sin signos vitales. De acuerdo a la experta, en ese momento se dio cuenta por el tipo de lesiones que el joven presentaba que no tenía posibilidad de sobrevida. De acuerdo a su relato, al momento de llegar con la ambulancia, vio cómo le practicaban RCP al adolescente, a quien luego le colocaron un desfibrilador. En el traslado hacia el hospital se le continuó practicando RCP y se intentó dar oxígeno. Todo en vano. Diego Duarte, el médico de la policía científica que le realizó la autopsia al cuerpo de Fernando Báez Sosa, también tuvo su lugar para expresarse. Dijo que la víctima presentaba múltiples agresiones en el rostro y que tenía una importante hemorragia dentro del cráneo. Remarcó que el cuerpo poseía la impronta de una marca de zapatilla en la cara. Al tiempo que el médico ampliaba el estudio forense, los padres de Fernando optaron por retirarse de la sala de audiencias para preservarse. Al intentar reconstruir la golpiza por la que están siendo juzgados los 8 acusados, el profesional definió que Fernando había sufrido un golpe que lo había noqueado. Ese golpe, especificó, fue el que marcó la diferencia. Luego de ese golpe, el joven ya no pudo defenderse del resto de los puñetazos y patadas que terminaron por arrebatarle la vida. Tras sus declaraciones, Duarte dialogó con la prensa y dejó en claro que al nivel del cráneo se veían lesiones de golpes con mucha hazaña. Sin poder evitar mostrarse afectado, exclamó que en su vida nunca había visto algo así. El abogado que representa a los familiares de Fernando Báez Sosa, Fernando Burlando, destacó que a partir de aquellos testimonios podría concluirse que el adolescente de 18 años había muerto a las 5:07, no después de las 6 de la mañana, como consta en el certificado de defunción. Burlando evaluó que es posible que los acusados siguieran golpeando al adolescente después de muerto. Luego el funcionario judicial Javier Laborde complicó a 2 de los 3 acusados de apellido Pertossi. Laborde, quien fue el responsable de analizar las imágenes de las cámaras de seguridad recabadas en las cercanías del boliche Lebrick, aseguró que Ciro Pertossi se lamió los dedos para limpiar los restos de sangre que tenía en sus manos y que vio a Lucas Pertossi pateando a Fernando Báez Sosa. Además, ante las preguntas de los abogados del particular damnificado, aseguró que vio a 3 atacantes atrás y a 4 adelante. Laborde fue también quien analizó los celulares de los acusados. Sin embargo, cuando estaba por echar luz sobre esto, se decidió cortar las sesiones hasta el día siguiente, quedando abierta la duda. ¿Qué había en los celulares de los acusados? La respuesta es sencilla: nada positivo. Pero no nos adelantemos. El secretario del Ministerio Público Fiscal, Pablo Laborde, continuó con su declaración, abriendo la jornada 7 el día martes 10 de enero.
Laborde presentó información que, si bien era conocida de antemano, dejó constancia de un aberrante accionar. El investigador puso énfasis en lo que pudieron recabar los celulares de los 8 acusados. Los teléfonos de los imputados habían sido confiscados en el allanamiento del 18 de enero de 2020, cuando efectivos de la policía detuvieron a los 10 sospechosos por el asesinato. Durante su declaración, Laborde aseguró que Blas Cinali, el único imputado que no había sido mencionado en las 6 audiencias previas, intercambió mensajes a través de WhatsApp tras el homicidio, en los que aseguró "ganamos" y "los rompimos", en referencia a un grupo con el que habían tenido una supuesta pelea. El mensaje terminaba de modo triunfal, aludiendo que tras la batalla iban a premiarse. El mensaje fue enviado a alguien no vinculado a la causa. Laborde puntualizó que esas expresiones fueron escritas 13 minutos después de que este rugbyer y el resto de los imputados recibieran en el grupo de WhatsApp que compartían el mensaje en el que el acusado Lucas Pertossi escribió "caducó" en referencia al fallecimiento de Baez Sosa. Otro de los mensajes encontrados fueron igual de comprometedores. "Machu y Enzo mataron a un pibe", decía uno. "Esta noche fue rara", decía otro. A su vez, María Eugenia Cariac, perito de la policía científica, aseguró que Fernando Baez Sosa tenía una marca de zapatilla de al menos 6 centímetros por 2 en la parte izquierda del mentón, producto de una patada. La lesión era compatible con la zapatilla que usaba Máximo Thompson, de acuerdo a la experta que realizó los estudios escopométricos para analizar los rastros de la golpiza en el cuerpo de la víctima. Máximo Thompson es visto como el aparente líder del grupo. El informe arrojó además, de acuerdo a Cariac, otra huella similar pero de menores dimensiones en la parte izquierda del cuello, sin poder determinar si correspondía al mismo golpe y calzado. Antes de dar el cierre a la 7ª jornada, el ya mencionado abogado Burlando determinó que los mensajes expuestos durante la declaración acreditaban el desprecio y desinterés por la vida de los acusados. Destacó que cree que aquellos mensajes dejan sobrada evidencia de que había un plan por parte de los atacantes. Se había comprobado con anterioridad la presencia de otros mensajes en los que los rugbyer se daban aviso de que la policía ya no estaba cerca, demostrándose así que había premeditación para hacer lo que estaban por hacer. Recordemos que para que la pena máxima que persiguen los familiares de Fernando se haga efectiva, deben confirmarse que los acusados no solo atacaron al joven, sino que tenían claras intenciones de matarlo. La pelea entre el grupo de los acusados y el grupo de Fernando había comenzado dentro de un boliche. Si no estás al tanto de esto, te propongo que luego revises el primer video que hicimos del caso, para que puedas estar al tanto de todos los detalles. Prosigamos. Con este clima se cerró la jornada número 7. En la número 8, peritos forenses serían aún más concluyentes y el panorama seguiría oscureciéndose para los imputados. Al iniciarse la jornada del miércoles 11, Graciela Noemí Parodi, integrante de la policía científica que trabajó en la investigación por el crimen de Fernando Baez Sosa, confirmó ante el Tribunal de Dolores que la zapatilla derecha de Máximo Thompson tenía rastros de sangre. Esto fue avalado por el médico que firmó el estudio genético. Por su parte, el perito César Guida expuso que se halló ADN de Blas Cinali en el meñique izquierdo de Fernando Baez Sosa. El acusado, que había sido mencionado hasta el momento solamente cuando se expusieron los mensajes de los rugbyer, quedó de este modo más complicado. Esta jornada fue clave para comenzar a comprender la culpabilidad de cada uno de los acusados en la escena del incidente. Desde un primer momento se advirtió que la defensa de los atacantes iba a ser abogar por buscar que no se tomara al grupo victimario como un bloque. Separando las partes, pretenden abogar por penas distintas, llegando incluso a desestimar acusaciones contra algunos de los jóvenes. Por eso es de vital importancia para la justicia comprobar el nivel de violencia y el grado de culpabilidad con el que cargó cada uno de los 8 sujetos señalados como imputados. Vale aclarar también que ninguno de los acusados se había manifestado hasta el momento, cosa que cambiaría en la jornada número 9. La 9ª jornada del juicio por el crimen de Fernando Baez Sosa tuvo una sorpresa. Por primera vez, uno de los 8 acusados pidió la palabra. Luciano Pertossi habló ante el tribunal y negó haber estado en el lugar de los hechos. Sin embargo, la fiscal Verónica Zamboni consideró que había pruebas suficientes para ubicarlo donde había ocurrido la agresión. Entre aquellas pruebas hay videos. Si bien los mismos tienen baja calidad, pueden apreciarse rastros distintivos como ropa y contextura corporal.
Además, siempre se remarcó que Luciano fue quien inició el conflicto dentro del boliche, y fue el rugbyer que se abrazó frente a un restaurante con 8 de los acusados, cuando el homicidio ya había sido cometido. A pesar de todo esto, las palabras del joven fueron claras: no estaba ahí, dijo seco ante los jueces. Fernando Burlando consideró que con la inesperada declaración de Luciano Pertossi ante los tribunales se fisuró el pacto de silencio entre los acusados por el crimen. ¿Cuál era la estrategia de Luciano? ¿Desvincularse del resto del grupo? ¿Crear cierta confusión y llevar el debate a un punto ciego para que se termine redundando sobre lo ya sabido en lugar de avanzar? ¿Fue una jugada por parte de los abogados o fue una declaración espontánea? Mucho se especuló al respecto. Incluso algunos medios mencionaron que luego de que cerrara la audiencia, Luciano fue separado de sus compañeros, dado que se temía por su seguridad. Eso fue luego desmentido. ¿Qué quiso o qué quiere lograr con lo que dijo y teniendo tanto en contra? ¿Qué opinan ustedes? Por su parte, el abogado que representa a los 8 acusados, Hugo Tomei, le quitó importancia al asunto. Es un derecho manifestar y aclarar hasta donde puede la persona que está siendo acusada. No quiso dar más detalles sobre si en lo sucesivo otros implicados pedirán la palabra, y destacó que la dinámica del proceso lo va a indicar. Así como Luciano se llevó el protagonismo de la jornada número 9 del juicio, su hermano Lucas fue quien estuvo en la mira de la jornada número 10. Un testigo declaró el viernes 13 de enero que semanas antes del crimen de Fernando Baezosa en Villa Gesell, el rugbyer Lucas Pertossi, uno de los 8 acusados, lo interceptó en la ciudad bonaerense de Zárate y lo amenazó de muerte y con robarle la moto. El testigo se llama Pablo Gastón Zapata y se refirió a una pelea que habían tenido con quien luego se convertiría en un acusado de agresión. ¿Qué quedó demostrado con aquello? Que el accionar violento ya era parte de al menos algunos de los implicados, pero también quedó a la vista mucho más. Tanto Lucas como otros de sus compañeros no solo se desenvolvían con actitudes agresivas, sino que nunca habían recibido represalias por eso. Dicho de otro modo, nunca habían recibido castigo por su modo de desenvolverse, lo que les había dado un marco de seguridad y de impunidad. Es imposible no preguntarse qué hubiera pasado si la justicia cumpliera un rol más preventivo. Si Lucas hubiera recibido un castigo luego de amenazar de muerte a una persona, ¿hubiera estado entre el grupo que le quitaría la vida a Fernando? ¿Hubiera terminado todo como terminó? Con estos interrogantes cerró la segunda semana del juicio por el crimen de Fernando. La madre de la víctima, Graciela Sosa, hizo un balance de las jornadas transcurridas y sentenció: creo que todos están implicados y espero que les den la pena máxima. Se cree que para la semana entrante empezarán a declarar los acusados y sus familiares. ¿Qué es lo que van a decir al respecto? ¿Cuál será la versión de la historia que intentarán imponer? Los especialistas sostienen que lo más importante y revelador del juicio es lo que está por llegar, dado que se podrá intuir el plan de la defensa y con ella saber si la causa sufrirá nuevos giros. Mientras tanto, un país se mantiene en vilo bajo una consigna clara: justicia para Fernando. Como dije al principio, desde nuestro canal vamos a sacar un video todos los domingos hasta llegada la fecha de la condena, contándole las novedades semanales. Si les gusta la idea, dejen su like. Nos interesa que siempre con respeto nos cuenten qué opinan, qué cosa les llama la atención del caso, o lo que deseen.